Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que se llama Hablemos con acento propio. Por acá, Viviana Pacheco desde Miami, me encontrarás en el Instagram Pacheco a Vivi. Y también nos acompaña hoy, como siempre, Julieta Casó desde Buenos Aires, Argentina, y me pueden encontrar en mi Instagram, Julieta Casó 07. Y Julieta, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que tuvimos que hacer un pequeño cambio en nuestra agenda de episodios. Bueno, hoy vamos a tocar un tema particular que tiene relación con la migración, pero haciendo énfasis en la situación que se está viviendo en Venezuela, porque a pesar de que queremos hacer aquí un podcast marcado de la migración y lo que vivimos los migrantes en general, no solo los migrantes venezolanos, creo que es importante dedicarle un espacio a lo que está pasando en Venezuela, ya que es una situación delicada que estamos viviendo y que es importante darle un huequito en nuestra agenda y poder contar cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos viviendo, inclusive los que estamos afuera. Muy bien, entonces este capítulo le hemos puesto Venezuela, qué vaina. Así que te invitamos a poner atención. Te vamos a acompañar con este episodio que va a ser un poquito distinto porque va a tener más una modalidad de entrevista, pero para que podamos hablar del contexto, de lo que está pasando hoy, como de este elefante que anda dando vueltas y que tenemos que nombrarlo si es que estamos hablando de migración. Así que aquí comienza el capítulo de hoy, Venezuela, qué vaina. Uno no sabe desde cuándo arrancar la historia, ¿no? De lo que está pasando en Venezuela. Sí, yo creo que eso es importante porque, a ver, todos los que estamos en América Latina, bueno, y en Estados Unidos también, sabemos que hay un proceso migratorio importante de Venezuela. Ya habíamos hablado que casi un tercio de las personas están fuera. Y nos gustaría saber cuándo empieza, por qué empieza, cuándo comienza la gente a irse y cuándo esto se hace cada vez mayor. Entonces, cuéntanos un poco, Julieta, para que podamos entender ¿cómo es el origen de este proceso migratorio? Mira, Venezuela siempre se caracterizó por ser un país que recibía migrantes, ¿sí? A partir del cambio político que se da con el surgimiento del chavismo, con la elección de Hugo Chávez Frías a partir del 99, empieza de alguna manera las personas que no están de acuerdo con él y que veía que iba a haber un cambio de forma de política y de conducción del país, empiezan a considerar migrar, ¿no? Es decir, que a partir del 2000 empieza un nuevo movimiento migratorio que era más de salida que de llegada, ¿no? Que además ahí cambia, no solo dejó de llegar gente, sino que empezó a salir venezolanos. El primer gran pico migratorio fue a partir del 2007 y después tenemos algunos que dependen de algunos acontecimientos. En el 2013 muere Chávez, en el 2014 entra Maduro al poder, después en el 2017 hubo protestas que elevaron mucho la salida de venezolanos y desde el 2018 en adelante ha habido, digamos, como subidas y bajadas, pero el comportamiento siempre ha sido a que salen muchos venezolanos y nosotros lo podemos medir por la cantidad de venezolanos que llegan a otros países, ¿no? Porque algo que ha caracterizado este fenómeno es que ha sido desconocido por el gobierno, es decir, el gobierno no da cifras, no toma en cuenta, no habla de hecho de la migración, es como que no quiere asumir que hay tanta gente yéndose. Hace poco en unas declaraciones por el tema de las elecciones dijo que había 2,5 millones de venezolanos afuera. Imagínate lo que podría ser si consideraran en realidad que somos 9 millones de personas afuera, ¿no? Pero la crisis no se tiene que medir nada más, se mide en alguna manera de la cantidad que sale en muy poco tiempo, se calcula que está fuera un tercio de la población, lo cual llama poderosamente la atención, porque además es un éxodo que no había habido en países de América Latina y menos en países que no estuviesen en una guerra declarada, ¿no? Es decir, es un éxodo importantísimo y además una parte de la población que está en la edad productiva y en la edad reproductiva, es decir, que
muchos de los venezolanos que están afuera van a tener sus primeros hijos, a formar familia en otro país. Y eso Juli, cambia bastante claro, eso la te iba a pirámide preguntar. poblacional. Tengo dos preguntas. Una es si nos pudieras contar cuáles son los motivos de la salida, porque uno siempre se puede imaginar que los motivos pueden ser inicialmente económicos, porque hay una economía que no funciona, la gente busca trabajo, o pueden ser también políticos, de que tú sientas, ¿cierto?, que te están persiguiendo políticamente o no te gustan las ideas políticas. Entonces, esa es mi primera pregunta, ¿cuáles son los motivos de la migración? Y si pudieses también contarnos si hay algún tipo como de población que se fue moviendo en distintos momentos. Estoy pensando, primero se fuera la gente mayor, luego empezó a salir la gente joven. Si tú además has podido encontrar como caracterizaciones del tipo de gente que fue saliendo según el momento de la salida. Mira, hay de todo un poco, Vivi, hay de todo un poco. Hay gente que se ha ido por temor político, ¿no? Por sentir que su vida corría peligro por haber apoyado alguno de los movimientos de la oposición. Eso se está viendo con mayor fuerza ahora. Es decir, la represión ha ido aumentando y más del 28 para acá vemos situaciones de extrema persecución. Pero se fue en un momento, en Venezuela teníamos un control de cambio y había una oportunidad, tú tenías unos dólares preferenciales para estudiar afuera, para gastar con tarjeta de crédito, y hubo una oleada migratoria que se le decía como la oleada Cadivi, porque era el nombre de la institución que llevaba esta control de cambio, donde tenías una diferencia importante entre el dólar oficial o este dólar preferencial y el dólar libre, ¿no? Entonces mucha gente se fue a estudiar o mandaron a sus hijos a estudiar afuera aprovechando este diferencial cambiario y esa gente no regresó. En realidad era como el plan o el motivo para irse era voy a hacer un estudio afuera y me voy, ¿no? ¿Y eso qué año fue? Eso fue Más o menos. aproximadamente, suponte, del 2005 al 2012, creo que se mantuvo Ok, más o menos, como los 2013, primeros ¿no? movimientos. Los primeros movimientos era mucha clase media, Mm. que de nuevo, te voy a decir cómo lo analizo yo en función también cómo fue mi realidad. A veces tenías posibilidad, pues Venezuela, si tú tenías alguna posibilidad de recibir remesas o de ganar en dólares, era un paraíso porque estaba muy devaluado, entonces tú podías vivir con $1.000, ¿no? Que no puedes vivir en otra parte del mundo. Pero había un montón de inseguridades. Primero, inseguridad delictiva, ¿no? Había un tema, además, unas cifras muy altas de impunidad. Pero después no conseguías remedios. A veces era difícil conseguir, por ejemplo, a los diabéticos, difícil conseguir insulina, a los hipertensos, la pastilla de la hipertensión. Después te faltaba, tenías un control, te estoy hablando del 2000, estaba todavía Chávez, hasta que yo me vine, era así, tú podías, por ejemplo, comprar productos de la canasta básica un día determinado de la semana según tu terminal del documento. Entonces yo podía comprar leche los jueves. Entonces te puedes imaginar las filas que había para comprar leche, pero además te medían la cantidad, podías comprar, no sé, no me acuerdo, 4 litros. Y si tú querías usar más de 4 litros, no lo podías, tenías que esperar una semana más. Pero además, si tú trabajabas y ese jueves no podías ir, tenías que esperar una semana más. Y todo eso fue como deteriorando de alguna manera la propia base social, porque mucha gente y muchos negocios y digamos, la necesidad y el negocio en sí, había todo paralelo. Entonces tú le podías comprar al chino por la puerta grande o le comprabas por detrás Para el y en vez mercado de negro. comprarle el litro de leche a, no sé, $10, se lo comprabas a 20, pero te vendía la caja. Entonces tú empezabas a tener, y todos teníamos como una alacena de respaldo, una cosa de acumular para poder garantizar la alimentación de tu familia. Y empezó a ser una sociedad donde había mucha desconfianza, porque tú decías, bueno, había gente que se agarraba a golpes por un litro de leche en el mercado, ¿no? Entonces, la sensación de zozobra, decir, ¿cuánto tiempo puedo aguantar esto, no? Yo lo llamo como un músculo social, porque yo, por ejemplo, tenía el trabajo de mis sueños en la Universidad Central de Venezuela. Yo hacía algunas consultorías afuera. En realidad, problema económico no tenía. Tenía casa propia, tenía mi auto, podía más o menos mantener, pero yo no me sentía segura de dar clase en la universidad, no me sentía segura de andar sola con mis hijos. Empezabas cada vez a cerrarte más, entonces llega un momento y tú dices, si esto no termina, yo sigo avanzando más edad, mis hijos son más grandes y no sé si voy a poder salir en las mismas condiciones, ¿no? Creo que ese ha sido el pensamiento de muchas de las personas que migran más o menos a mi edad,
entre los 35 y 45 años, que no es una edad tan fácil para migrar y no es lo mismo migrar sola que migrar con hijos. Y tú empiezas un plan de vida, digamos, en condiciones donde, no es mi caso, pero yo vuelvo a la tierra de mis padres. Bajas mucho tu calidad de vida, tienes que trabajar, no sé, de Lo Uber, que puedas. digamos, después de ser profesionales. Pero fíjate que hay una consideración que la migración venezolana es una migración profesional. Y en un principio fue así, salen los profesionales de alguna manera confiados en que su título iba a poder ejercer en otros países y después la situación se va deteriorando, que hoy vemos en las noticias la cantidad de venezolanos que pasan por el Darién, por ejemplo, que cruzan varios países, que se van en unas situaciones sumamente adversas, ¿no? Eso que hace años nosotros veíamos de los cubanos que salían en balsa Patera. hasta Miami, de alguna manera, hoy los venezolanos lo hacen caminando. Entonces son muchos factores, pero hay gente que además vio la oportunidad porque ya tenía gente afuera y dijeron, bueno, mira, ya tengo mi primo, mi tío, mi hermano afuera, bueno, déjame arrancar yo también, porque sientes que se te van cerrando las puertas. El chavismo ha sido un gobierno, un régimen, como le dice mucha gente, que ha secuestrado el país, es decir, son sus reglas, son sus normas, gobierna y lo vimos en las elecciones, se decreta ganador él, no muestra las actas, que no es que tenía que mostrar que no había hecho fraude, es que tenía que seguir los pasos que indicaba el proceso electoral. Usted gana y usted muestra que ganó. Es decir, se auditan siempre, ¿no? Entonces, digamos, podemos hablar de política, pero creo que lo interesante es ver qué ha pasado con el pueblo venezolano y qué ha sido el pueblo venezolano, porque si nosotros vemos con el pasar de los años la cantidad de abuso que ha habido, la destrucción de la economía, la pérdida de valores sociales, ¿no? Porque tú dices, pero el pueblo venezolano, y lo trato de decir con objetividad, es un pueblo noble todavía, es un pueblo que sale al exterior y no digo que todo el mundo no puede generalizar, pero se porta bien, lo que quiere es trabajar. Es un pueblo que después de 25 años de chavismo, porque además no es que tú dices, bueno, 25 años de chavismo, va a unas elecciones el pasado 28 de julio, vota masivamente en un país donde las elecciones no son una obligación, son un derecho. Digamos, y además había unas condiciones adversas. Quizás tu centro de votación te lo pusieron a 20 kilómetros de tu casa y tú vives en el campo y te los tienes que caminar. Tras unas amenazas, un montón de cosas, y la gente fue masivamente a votar. Bueno, eso es una de las cosas que llama mucho la atención, que uno observa que después de 25 años la gente tenga una predisposición a participar de los canales institucionales y no se han observado grandes movilizaciones sociales ni movimientos de insurrección o protestas violentas, digamos. Sigue habiendo una cierta tendencia a pensar que las instituciones funcionan, ¿no? De hecho, hoy, cuando estamos en este podcast, hay una manifestación en que apareció María Corina Machado, está en este momento en curso esa manifestación. Pero dada esta situación hoy, de hecho hoy están llamados en una reunión extraordinaria de la OEA para presentar creo que una petición de captura de Maduro frente a la Corte Internacional, ¿no? Pero dada la contingencia que estamos viviendo en relación a este proceso de elecciones que hay en Venezuela, ¿tú crees que hay una nueva disposición a migrar de Venezuela, que hay un grupo de personas que habían pensado todavía en quedarse, que ahora ya están pensando en migrar? ¿Y quiénes son esas personas? Yo creo que sí. Ay, ya va, el gato tumbó algo. Yo creo que sí va a migrar mucha gente. Creo que es natural que migre porque sienten que se va cerrando el juego, ¿no? Creo que es una migración de alguna manera de sobrevivencia, ¿no? Cuando empiezas a decir qué va a pasar, ¿no? Porque una vez que el sistema electoral es violentado, es violado de esta manera, una vez que se burla de la voluntad del pueblo y que no hay mayor explicación, la pregunta que uno se hace, no va a haber más elecciones. O sea, después de que te robaste unas elecciones y no pasó nada, si fuese así, el pensamiento puede ser, ¿qué va a pasar acá, no? Pero igual, por eso te digo, yo creo que no es una regla. A ver, tú decías, no ha habido manifestación, no había actitudes violentas. Se intentó, nosotros
en Venezuela hubo manifestaciones muy fuertes en el 2014, en el 2017. No es que crean en las instituciones, porque no se creen en las instituciones. Ah, ok. No Una creen buena en las aclaración. instituciones del gobierno, pues están todas secuestradas. Creen en la salida pacífica, que eso es también lo que llama la atención, ¿no? A mí me llena de orgullo, pero llama la atención, porque Claro. tú dices, si tú ves que no hay salida, es decir, si a ti te están secuestrando y tú dices, ¿qué hago? ¿Mato al secuestrador o negocio con él? Y sin embargo tú dices, bueno, voy a negociar, yo no me quiero convertir en una asesina, ¿no? Pero además el pueblo venezolano lo intentó de todos lados. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la violencia, me parece que no llegas a nada. También uno puede decir, bueno, si ellos son violentos, quizás son más violentos que nosotros. El tema es que creen en ellos. Venezuela demostró, y los venezolanos hemos demostrado, adentro y afuera, que creemos en la nobleza y en el valor democrático de nuestra gente. Hay que reconocer también que la dirigencia opositora, liderada en este momento por María Corina Machado, lo ha hecho muy estratégicamente, porque en estas elecciones, en vez de pararse y cantar fraude, se prepararon por mucho tiempo, por muchos meses, para decir, yo sé que van a hacer fraude y yo voy a tener todas las Y tengo una pruebas para estrategia. demostrarlo, ¿no? Entonces, a diferencia de otro que era como te agarraba por sorpresa y nos hicieron fraude, y ahora ¿cómo hago para demostrar? No, yo sabía que me ibas a hacer fraude. Yo sabía, porque ya, digamos, las elecciones empezaron a ser fraudulentas cuando te ponían tantas trabas para inscribirte. No, claro. Todos los que estamos afuera, de los 9 millones que estamos afuera, vamos a calcular que 6 millones pueden votar, que son mayores de 18 años. De esos solo se pudieron inscribir 69.822, una cosa así, a nivel mundial. Si no representa el 1%. Y sin embargo dijeron, aunque nos estés haciendo trampa, nosotros vamos a ir a una elección porque te vamos a demostrar que la mayoría del pueblo venezolano no te quiere. No es que son antichavistas, no te quiere, no quiere un cambio político. Está harto de esta situación, está harto de vivir en una constante zozobra de amenazas. Es un gobierno que vive desde el miedo y desde jugar con la necesidad del pueblo. Pero con todo y eso, Vivi, tú ves un venezolano, y yo invito a todos los que nos escuchen que hablen con un venezolano y tú le preguntas a un venezolano, ¿cómo estás? Y te dice, chévere, aquí vamos, andando, ¿no? Hay algo que yo no puedo, y me voy a poner a llorar, me da mucho sentimiento, yo no puedo describir que el venezolano tiene una capacidad de resiliencia y es como una alegría innata. Creo que a veces nos juega en contra, porque tú dices, si no fuésemos así, de repente no llevaríamos 25 años de chavismo. Pero el venezolano tiene una capacidad, es como que si sintiera, yo tengo que estar bien porque no hay otra manera de vivir, ¿no? Entonces tú encuentras gente que le pasan unas cosas y tú dices, Dios, si a mí me hubiese pasado esto, y te dices, bueno, pero salimos adelante. Y bueno, y después de que nos pasó eso, entonces nos fuimos a la playa para quitarnos la mala suerte. Hay como una cosa, y yo me acuerdo que mi papá se enamoró perdidamente de Venezuela. Decía, tienen una calidez, tienen una capacidad de ver la vida. Y hacía una comparación, decía, yo no me aguantaría el drama argentino nunca más, porque el venezolano no es dramático, el venezolano, tú lo escuchas hablando de todo lo que dejó. Hay gente que dejó todo, Vivi, todo. Casas armadas, que viven de repente, porque uno dejó cosas, pero siguió, ¿no? Había como, Claro. era otra parte de tu vida. Yo, por ejemplo, yo me reencontré con mi familia, yo hoy puedo pasar los cumpleaños con mis primos, pero yo pensaba, por ejemplo, pues una tontería, yo decía, yo tenía una biblioteca inmensa en mi casa, que fui llenando desde que empecé a estudiar sociología. Yo ahora vivo alquilada, no sé si me va a poder alquilar, porque tienes que renovar algo que tenga para que entre en mi biblioteca, entonces no junto libros, porque no sé, pues, hay tantas cosas que después tú dices, y sin embargo tú te consigues un venezolano y te dice, ¿cómo estás? Aquí. Hay una frase, tirando para adelante. claro, Sí, entonces sí. yo creo que eso también nos ha posicionado en un lugar de decir, no quiero caerme a golpes para sacar a esta gente, quiero hacerlo por el camino democrático, quiero Yo creo demostrarle que al mundo sí, que es posible, ¿no? es posible. Sí, yo creo que como un poco también dar un vuelco y una
una mirada de esperanza, porque el discurso que yo he escuchado de la oposición, de María Corina, del señor González, es un discurso de futuro, ¿no? Y es un discurso que está sobre los valores de los venezolanos, en términos de decir, nosotros sí somos empeñosos, sí creemos en la democracia, sí creemos en la participación democrática para poder ganar una lucha política, no una lucha armada. Y por el otro lado escuchas un discurso que no solo es violento en todas sus formas, sino que además es un discurso que raya en lo psicótico, ¿no? Delusional, como dicen por acá, ¿no? Estas conspiraciones imposibles de creer, estas confabulaciones ¿cómo decía? Es tan burdo, yo creo que Es tan burdo, es es tan burdo que tú dices, evidentemente una persona que dice este nivel de estupideces sabe que nadie te va a creer y habla de su completa sensación de impunidad, ¿no? Dicho eso, y dado que quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, como dice la canción. No me hagas llorar otra vez. ¿Qué podríamos decirle a la comunidad venezolana que nos escucha que les pueda ayudar a mantener esa energía, que pueda ayudar a mantener esta construcción de futuro sin bajar los brazos? ¿Qué crees tú que podríamos decirle? Yo creo que hay que tumbar algunos. Primero, ningún país se acabó, ¿no? Nosotros nos lleva mucho a hacer la comparación con Cuba, como diciendo, bueno, pero en Cuba llevan tantos años de esto, ¿no? Yo creo que hay que destacar lo bueno, lo que nos ha mantenido a nosotros, a pesar de esta situación, que te vuelvo a decir, es adversa, pero además es adversa, para algunos es terriblemente adversa, ¿no? Y sin embargo, seguimos viendo. Ojo, porque también tú puedes decir la alegría es una forma de no conectarte con la realidad y estás evadiendo. El venezolano sigue creyendo que es posible hacer un mejor país. Los que nos fuimos, que también pareciera como si te vas porque crees que no hay más nada que hacer, no es tan así, porque estás afuera y sigues vinculado con Venezuela. Nosotros en el observatorio hace poco hicimos una encuesta y la gente decía, yo estoy vinculado con Venezuela, estaría dispuesto a participar en la reconstrucción del país desde donde estoy, ¿no? Es no asociar la migración como hay gente que se va a pelear, como me desentiendo, esto se acabó, el último que apague la luz. No creo que es así. Creo que estamos marcando que el chavismo ha sido la peor estafa ideológica en América Latina y que son unos estafadores, que son unos, porque además se vendieron como los que iban a reivindicar a la sociedad, a los más pobres, a los excluidos, ¿no? Y que sobre todo, Vivi, nosotros no somos como ellos, nosotros no somos unos tipos violentos. El chavismo no representa la esencia del venezolano. La esencia del venezolano es democrática, es noble, es pacífica. Que sí, que hay altos índices de criminalidad, sí, tú lees los índices de robos, de asesinatos, inclusive tú ves cifras sociales de desnutrición infantil, pobreza, adolescentes, embarazos adolescentes, son cifras terribles, pero yo te aseguro, tú vas a Venezuela y tú estás un rato y escuchas a su gente y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente, quizás no suene objetivo, pero lo estoy diciendo yo, que esta gente tan buena en realidad represente esos índices, ¿no? Y entonces cuando tú lo ves así, tú dices, lo que hace falta es que tengan la oportunidad de vivir otra cosa, lo que hace falta es que venga un gobierno y que ponga las cosas, que digan, vamos a tener posibilidad de que todos tengan un trabajo que te dé para alimentar a tus hijos, vamos a arreglar las escuelas, pero no es posible que tu hijo pueda ir al colegio nada más 2 veces. Es decir, hay cosas tan básicas, pero se sigue luchando por eso, desde adentro, desde afuera. Los que están afuera y tienen familia adentro son el sustento de esa familia. En Venezuela, un jubilado gana $4. Si no tiene a los hijos afuera que le manden las remesas, no puede vivir. Entonces, ¿qué le diría yo? Yo creo que más bien es, ¿qué nos dirían los venezolanos que están allá de cómo lo están haciendo? Porque desde afuera se siente un dolor inmenso de no poder estar. Uno se siente, a uno le da un poco de culpa porque uno va a las manifestaciones y para ti es un encuentro con los tuyos, es una alegría, y tú dices, mira, me conseguí, yo fui el otro día y me conseguí exalumnos, profe, y para mí era una fiesta, y yo decía, y yo estoy luchando o estoy aquí haciendo bulto por y los que están allá en Venezuela
no saben si le van a lanzar una bomba Mm. lacrimógena, no sabe. Si lo va a denunciar el vecino con esta cosa de las Entonces te denuncias encuentras, anónimas. pero yo creo que el paso que estamos haciendo, yo siempre lo digo, nosotros, todos los venezolanos que estamos afuera, dejamos de alguna manera de tener esa identidad propia, individual, y pasamos a ser un venezolano más, ¿no? Yo ponía el ejemplo, yo estoy segura que aquí en mi edificio nadie sabe que yo me llamo, excepto el encargado, que yo me llamo Julieta Casó. En el piso 11 vive la venezolana, y yo trato de siempre que alguien me vea que diga, los venezolanos, sí se lo digo a mis hijos, saluden aunque no te salude. Es que la señora no me saluda. Usted saluda porque los venezolanos saludamos siempre, por lo menos. Entonces empiezas a dejar en alto. Y por eso ha creado tanta empatía Mm. el tema venezolano, porque hoy en el mundo hay pocas personas que no conocen un venezolano. Estamos en 90 países. En algunos somos un montón. Entonces te empiezas como nos pasó a nosotros. Es decir, a nosotros nos puede unir la migración, pero también hubo un tema de, mira, yo tengo una empatía con lo que le pasan a los Mm. venezolanos, ¿no? Y tú me preguntabas, y ahí la pregunta te la paso a ti. Hay una película chilena que yo hice un cineforo en la universidad, por allá hace como 10 o 15 años, empezando ya a dar clases, de la película No. ¿Te acuerdas? Sí. Había una película que mostraba un poco, y era el referéndum, y mostraba como eso, cuando todo parecía que era imposible ganarle, que era imposible revertir una realidad, un grupo de tercos, optimistas, luchadores que dijeron, señores, si no lo intentamos, ganaron ellos ya. Porque ellos Claro. lo que quieren es que nosotros no lo intentemos. Los que trabajan, los que se manejan un país desde la impunidad, desde el yo hago, y lo puedes ver hasta en la postura de los líderes del chavismo, es como yo lo hago porque me da la gana y porque Mm. yo puedo. Y puedo, porque Es- nadie me lo impide. Eso tiene un fin, porque lo que quiere es que tú te eches para atrás y que tú no lo Claro. intentes más. Cuando tú lo sigues intentando, llega un momento que las bases de ellos se tienen que quedar. ¿Qué es lo que creo yo que tenemos que hacer? Yo sí creo que tiene que haber un apoyo internacional, pero Mm. además hay una campaña muy cómica que dice que si vives en el exterior y ves un venezolano, no le preguntes cómo está, abrázalo, ¿no? Y yo me imaginaba, no sé, un chino, un sueco abrazando a un negrito venezolano. Aquí a mí me ha pasado, a mí me ha escrito gente que nos relacionamos por algunos espacios, mamás del colegio, gente que, y te dice, estoy con ustedes, y tú, ya va. Mm. Porque de nuevo, ¿qué estamos dejando los venezolanos? Yo creo que estamos dejando una buena imagen de trabajadores, de gente chévere, de gente optimista, de gente que tú la ves de repente, no sé, un médico manejando un Uber y te cuenta y de buen humor y te cuenta y por ahí por dentro decir, qué desgracia si yo hasta hace 5 años estaba en un pabellón operando y ahora Claro. estoy manejando un Uber, ¿no? Porque además agradecemos la oportunidad de que pudimos salir y que otros nos recibieron, ¿no? Yo creo, y lo digo porque aprendí a amar, ahí me pongo a llorar otra vez, porque aprendí a amar a Venezuela como una migrante, que me enseñaron cada cosa. Yo de chica no tenía, es decir, nosotros íbamos por primera vez a una playa que la gente no se acuerda cuando la conoció. Mis hermanos no se acordaban cuando habían conocido esa playa. Yo fui por primera vez a los 10 años y me parecía una cosa guay, impresionante. Y ellos lo veían como algo normal, porque desde que tenían uso de razón iban a esa playa. Y tú veías la nobleza. Y cuando venían mi familia argentina, cuando iban a visitarnos, con qué orgullo le mostrábamos nosotros a nuestra familia venezolana. Y te lo juro, esa nobleza que tiene el venezolano de integrarte. Tú llegas y te invitan para tu casa y eres su hermano del alma. Y es una cosa increíble, de verdad, maravillosa. Nosotros Venezuela nos dio un hogar, no una casa, no un país donde, un hogar. Tuvimos hermanos, tíos, familia, que te presentan. Ella es mi hija argentina, me presentaba a mí la mamá de mi hermano, imagínate tú. Y eso no se puede perder y lo están demostrando, que quizás en momentos de tanta dificultad no es tan sencillo, porque, bueno, hay gente que no tiene para darle de comer a sus hijos, Mm. pero en el momento que eso se estabilice, Vivi, va a salir esa esencia del venezolano, porque se va a dar cuenta que siendo correcto, buenas personas, honrados, trabajadores, vas a salir adelante. Por más que Sí. te digan, Mm. ¿para qué te sirve? Hay gente que te dice, ¿para qué te sirve seguir siendo democráticos si estos tipos no van a entregar poder? Ellos no lo quieren entregar, pero Porque, nosotros, no, porque la lucha se trata de eso.
La lucha se trata de la defensa de la democracia. Si tú dejas de creer en la democracia, entonces ganaron ellos. Esa es la lucha. Ganaron ellos. Entonces quería yo, como para ir cerrando un poco, como no dejar que eso pase. Es como, sigue intentándolo. Algún día va a resultar. Sigue intentando. No dejes de intentarlo, porque el día que lo dejes de intentar, te cambiaste de vereda, te cambiaste de bando. Ganaron ellos. Aunque y ese es un logro, cuando tú digas, ¿cuál es mi logro? Que yo todos los días me levanto como venezolano y lo sigo intentando. Y pese a todo, lo sigo intentando. Algún día va a pasar. En Venezuela se han mantenido algunas instituciones, por ejemplo, los colegios de fe y alegría. Con muy pocos recursos, los profesores siguen atendiendo a los niños. La Universidad Central de Venezuela, los profesores que están ahí siguen dando clases con sueldos miserables. Pero creo que es el valor, de nuevo, la esencia de lo que tiene. Pero antes de cerrar, sería interesante también escucharte a ti. ¿Qué ves tú? Porque tú te relacionas con muchos venezolanos. ¿Qué has visto tú de los venezolanos? ¿Qué aprendes tú de los venezolanos? A veces nosotros nos cerramos mucho, entonces tú juntas venezolano con venezolano y entonces crees que, así como tú decías, bueno, pero a todos les gusta, a mí me gusta, no sé, Diego Torres y todas mis amigas le gusta, es que Diego Torres es muy famoso, nada, le gusta a tus amigas por ahí, no sé, por poner un ejemplo. ¿Qué ves tú en los venezolanos? ¿Qué te llama la atención de los venezolanos y de cómo han manejado este proceso? Porque eres una fiel estudiosa, te vamos a dar un diploma a la venezolanidad chilena. Honoraria. No, lo que yo les decía al inicio, ¿no? Que lo que llama la atención es este compromiso con una forma democrática, que es la manera de demostrar que uno cree en la democracia. No hay manera de demostrar que tú crees en algo si no actúas en consecuencia con. Y lo que yo veo es que todos los días, con diversas acciones, muestran que de verdad hay un valor en la democracia y en lograr el objetivo de crear otra vez una comunidad democrática con los medios democráticos. Que a veces uno desde fuera mal pensado lo puede decir, esta gente es demasiado optimista, ¿no? Pero también uno lo puede mirar con mayor bondad y con mayor compasión y decir, no, ellos no son optimistas, ellos tienen esperanza. Y la esperanza es esa emoción que te permite seguir luchando, sabiendo que hay peligros y sabiendo que puede que fracases. El optimista es un iluso, que piensa que todo va a estar bien aunque no hagan nada. La gente que tiene esperanza es el que sigue luchando sabiendo que puede ser que no saque nada. Yo creo que con esas palabras podríamos ir como cerrando este capítulo de hoy, invitando entonces a todas las personas que nos escuchan a abrazar a un venezolano. Y no hacerlo llorar. Tú me hiciste llorar. Ahora no puedo responder los mensajes de la noche. Y si necesita que llore, que llore. Y vamos a cerrar este capítulo con el dicho venezolano. ¿Cómo dice? El que va para adelante es para allá. Para adelante es para allá. Y con esas palabras vamos cerrando el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestros Instagram con acento propio, en los Instagram personales, Pacheco Avivi y Julieta Caso 07. Y muchas gracias, Julieta, por tu apertura y por contarnos y compartirnos el sentir. Gracias a ti, Vivi. Creo que es de los migrantes venezolanos. Un episodio especial hablando más de aquello que nos cuesta desde un lado un poco más del... Hoy entrevistaste a la socióloga, sí, más que a la migrante, pero yo sí creo que es importante y mi mensaje es que estoy muy, muy orgullosa de ser venezolana, inmensamente orgullosa, que lo estamos haciendo muy bien, afuera, adentro, y que hay que seguir así, aunque nos quieran convencer que no lo podemos hacer, lo estamos haciendo muy bien, así que pa'lante es para allá, sin llorar tanto. Pa'lante es para allá. Pa'lante es para allá. Así que ya saben, esta semana un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotras y recuerden, para adelante es para allá. Chao, mi Vivi. Chao. Ay, por Dios. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.